Cierre sus ojos ahora. Repita conmigo así. Señor Jesús, yo abro mi corazón y mi mente para la exposición del Evangelio. Yo creo que tu palabra será liberada con poder y con alimento. Yo seré alimentado, instruido e inspirado por la palabra de Dios. Repita conmigo, yo soy. No te escuché. Repita más fuerte. Yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Diga conmigo. Yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo y yo hago todo que Dios dice que yo hago. Y esta noche tendremos una experiencia con el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de la gracia. Aleluya. Romanos capítulo 2, verso de número 1. Estamos haciendo la transmisión, la exposición del libro de Romanos. Ya hicimos tres partes. Todo lo que hemos charlado ya está en nuestro canal de YouTube. Si está llegando ahora, podés después entrar en nuestro canal de YouTube, La Vid Buenos Aires, y escuchar lo que hemos hablado anteriormente. Vamos a dar secuencia y vamos a entrar en el capítulo 2. Para entrar en el capítulo 2 necesito hacer un resumen, un repaso rápido de lo que hablamos domingo pasado. Domingo pasado hablamos de la ira de Dios. La ira de Dios. Para entender y conocer la gracia es fundamental conocer la ira. Hay muchas personas que piensan que la ira, que la gracia tiene que ver con simplemente ser guardado de Satanás y del diablo. En la verdad tenemos que entender que Dios está irado. Dios está irado contra el pecado y contra la maldad de los hombres, contra toda impiedad. Existe una cosa que se llama impiedad. Impiedad es negar al Hijo de Dios. Yo conté domingo y voy a contar ahora un ejemplo para que me comprendan bien. Un hombre, un señor, tenía un hijo único, un hijo era su unigénito, y este hombre era un artista, y este artista decidió hacer un cuadro de su hijo, y él mismo decidió pintar y preparó todo porque era el hijo, amaba mucho a este hijo, y preparó y hizo todo el cuadro del hijo, y fue una obra suya particular, no fue una obra de arte, pero él era un coleccionador y tenía muchísimas obras de artes y muy rico. Un día, lamentablemente, este hijo vino a fallecer y el único recuerdo que tenía el hombre de su hijo, el recuerdo más especial era el cuadro que él mismo había pintado. Entonces, un día él decidió hacer una subasta, yo sé que hay muchos brasileños, es un leilão, y colocó en su testamento que cuando muera debería hacer una subasta para poder vender todas las obras de arte. Cuando llegó, todos los invitados, era una subasta con muchas obras de arte. Este señor había colocado como condición básica de la subasta hacer la venta del cuadro que se llamaba El Hijo. El cuadro El Hijo era el cuadro de su propio hijo. Entonces el hombre decidió hacer, y así fue. Pero la verdad la gente no estaba muy interesada en el cuadro El Hijo, la gente estaba interesada mucho más en los cuadros más caros. Entonces rápidamente hizo la venta del cuadro del Hijo y un tipo compró el cuadro y se lo llevó por un precio económico, no valía mucho, no era un cuadro especial. Pero cuando este tipo llevó el cuadro, el abogado que estaba haciendo la subasta dijo que él podría llevar todos los otros cuadros. Que en el testamento está escrito que quien lleva el Hijo, lleva todo. Quien tiene el Hijo, lo tiene todo. Y este es el principio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Quien lleva el Hijo, lleva todo. Quien rechaza o niega el Hijo, rechaza y niega todo.
La impiedad es saber conocer, es conocer que existe un Dios poderoso, existe un Dios que se manifestó, porque Romanos 1 dice que desde los cielos Dios se manifestó desde el inicio de la creación, su divinidad y su eterno poder. La obra de la creación manifiesta, declara, proclama que existe un Dios y que este Dios es poderoso, es divino. Existe una divinidad que es poderosa. Y este Dios está irado porque los hombres, conociéndolo como Dios, decidieron negarlo, decidieron caminar por sus propias convicciones, de manera que existe en nuestra generación, como hubo en todas las otras generaciones, hombres que caminaron por su propia capacidad o su propia elección, sabiendo que había un Dios, conociéndolo como Dios, se hicieron necios pensando ser sabios, a seguir su propio conocimiento. Y el texto empieza a decir que estos hombres se hicieron necios, locos, estos hombres se hicieron inmorales, homosexuales, lesbianas, estos hombres se hicieron perversos, malvados, rebeldes contra Padre, estos hombres son llenos de avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbos y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles. Y el texto sigue mostrando y presentando una generación completamente perversa. Eso fue lo que hemos charlado semana pasada. Entonces vamos a tocar ahora Romanos capítulo 2, que dice así: por tanto, no tienes excusa tú, quien quieres que seas, cuando juzgas a los demás. Wow. Pues a juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros, sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Repita ahí en su casa esta parte. Diga: desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Diga conmigo: día de la ira. No te escuché, ¿no? Diga más fuerte: día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezca sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Verso 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que cumplen. Diga conmigo: a los que cumplen la ley. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Ok, hermanos míos, el tema de hoy, lo que vamos a hablar es sobre la ira de Dios y el moralismo.
vivimos una generación completamente moralista. Si semana pasada hablamos de la ira de Dios contra los perversos, esta semana vamos a hablar de la ira de Dios contra los moralistas. La ira de Dios comienza en el verso 1, cuando el texto dice que no tienes excusa tú, quien quieres que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practican las mismas cosas. ¿Qué es el moralismo? El moralismo es una plaga. El moralismo es cuando una persona se coloca en la posición de juez para poder condenar al otro. Cuando el apóstol Pablo compartió el capítulo 1 y habló de los perversos, de los pecadores malos, quizás algunas personas pueden escuchar eso y pueden decir, yo soy una buena persona. Es muy común, a veces hermanas están por ahí apasionadas, enamoradas, y dicen, pastor, encontré un tipo, él es un tipo tan amable, es una buena persona, él es un buen hijo de su madre, solo falta algo, solo falta nacer de nuevo. Las personas se juzgan buenas, las personas se juzgan, se consideran buenas y se comparan constantemente a otras personas. De manera que cuando se compara con otras personas, ellos mismos se aprueban delante de Dios, como si Dios estuviera juzgando a cada persona según su vecino, según su hermano o según al peor pecador que exista. Entonces hay personas que dicen, yo no soy un pecador tan feo, yo no soy un pecador inmoral, yo nunca traicioné a mi esposa, yo nunca maté, yo nunca robé, yo nunca hice pecados graves. O sea, en otras palabras, este tipo de personas se considera merecedor. Él quiere, en otras palabras, decir que merece la justicia de Dios. Y acá tenemos un problema grave, porque el texto dice que cuando juzgamos a otros, que cuando nos colocamos en la posición de jueces de otras personas, estamos condenándonos. O sea, cuando condenas a otros, la verdad estás condenándote. Ese es el moralista. ¿Será que conoces algún moralista? ¿Será que vivimos una generación de gente moralista que se cree superior, que se cree mejor, que se cree más santo, que se cree merecedor o tener algún mérito delante de Dios para comprar y conquistar su salvación? Ese es el tipo de gente que el apóstol Pablo está tratando ahora. Lucas capítulo 18, existe un texto muy conocido, y voy a abrir acá mi Biblia, dice así, es un texto que todos ya conocen, pero este texto nos muestra de manera muy clara cómo funciona la vida del moralista. Lucas capítulo 18 verso 8, verso 9. Lucas 18, verso 9, dice así. Verso 10. 10. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos era un tipo conocido como ladrón. No era buena gente. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces en la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia y ni era por virus, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí porque yo soy pecador. Les digo que o sea, aquel que se consideraba a sí mismo pecador y no aquel que se consideraba justo, volvió a casa justificado delante de Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. O sea, el moralista es aquel que mira al otro y se cree superior. El moralista es aquel que mira al otro y cree que él sí puede comprar su salvación delante de Dios. En otras palabras, el moralista dice, yo tengo méritos, yo puedo hacer buenas obras. ¿Sabes? Las religiones del mundo son moralistas. Las religiones del mundo son moralistas. Si vas a confesar su pecado, por ejemplo, déjame pensar acá, porque va a estar todo grabando, pero la mayoría de las religiones quieren enseñarte a ser buena persona para comprar a Dios. Dicen incluso, mira eso, dicen incluso que si vos sos una buena persona en esta vida, cuando te mueras y vuelvas a nacer, vas a recibir una vida que va a compensar su bondad en esta. Pero si te tornas una mala persona en esta vida, cuando vuelvas a vivir en la próxima vida, vas a vivir una vida fea, mala. Por eso algunos son discapacitados. Dicen que los discapacitados son así porque fueron mala gente en el pasado. Entonces, las religiones del mundo intentan hacer con que el moralismo sea el centro de su historia. Y hay un problema grave acá, porque el apóstolo está diciendo, cuando sos moralista, estás intentando juzgar al otro, pero cuando juzgas al otro, condenas a ti mismo, porque practicas la misma cosa. Verso 3 dice, piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo. Porque delante de Dios nosotros no vamos a ser juzgados, escuchen eso, delante de Dios no vamos a ser juzgados según la vida de mi hermano o de mi vecino. Cuando estemos delante de Dios, Dios no va a tomar un pecador para compararte con él. Dios no va a tomar su vecino para compararte con él. Dios no va a tomar su padre, su madre para compararte con él. No basta ser justo, no basta ser bueno. Para ser salvo es necesario ser justo. ¿Yo escucho un amén? No escucho un amén, pero comenten. Vuelvo a decir, esta es una buena frase para subir en tu Instagram. No basta ser bueno, no basta ser mejor que las personas, es necesario ser justo. En el cielo, la salvación, la justicia de Dios no son para los buenos, es para los buenos, es para los justos. No importa si sos mejor o peor que su vecino, no importa si sos mejor o peor que la ramera que está en la esquina, no importa si sos peor o mejor que el político que roba, que el político corrupto, no importa si sos mejor o peor que cualquier otra persona, eso no vale de nada, porque el moralismo solamente hace aumentar juicio de Dios sobre sí, porque no importa cuán bueno sos, lo que importa es la necesidad de tornarte justo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo eso, no basta, no da para acusar a otros, no da para condenar a otros, porque cuando condenas a otros, practicas las mismas cosas. Ah, pastor, pero yo no practico lo que mi vecino practica. Mi vecino golpea, mi vecino mata, mi vecino es un homicida. Ok, pero estoy seguro que vos en algún momento ya tuviste pensamientos homicidas. Claro, en estos días de no poder salir en la calle, si vos vivís ahí con un amigo, ¿no pensaste en matarlo en estos días de cuarentena? Eso, o sea, cuando tenés dentro de sí, dentro de tu corazón, el pensamiento o ganas de matar, es igualito delante de Dios. Sos tan injusto delante de Dios cuanto aquel que mató. Si tus ojos desearon la mujer del prójimo con intención impura, ya pecó como el adúltero delante de Dios. Significa que quebraste la ley. No basta ser bueno, es necesario ser justo. Pero el texto sigue en el verso 4. El verso 4 dice, ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios? Wow, texto precioso.
Hermanos, cuando algo queme en su corazón, yo insisto que coloquen sus apuntes. Yo quería... Vamos acá, el verso 4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Escuchen eso. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Hermanos, aquí tenemos uno de los principios más importantes del Evangelio. Grave, memorice eso. La bondad de Dios es que nos lleva al arrepentimiento. Un mundo arrepentido es un mundo que conoce la bondad de Dios, el amor, la gracia, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. La Biblia dice que cuando conocemos cómo Él nos amó, la obra de restauración, de sustitución, de reemplazo, la obra de la cruz, cuando nuestros ojos se abren delante de la revelación de este amor y de esta bondad, eso nos lleva al arrepentimiento. O sea, el moralista rompe este principio, porque el moralista quiere decir, es necesario ser bueno para poder recibir el favor y la gracia. Y Pablo está diciendo, no es necesario ser bueno, no es necesario comprar, porque si haces eso estás anulando la bondad, porque si vos podés comprar el favor y la justicia de Dios, estás negando la obra de la cruz. Hay mucha gente que niega la obra de la cruz cuando cree y piensa que esta obra es incompleta, que cuando yo tengo que hacer algo para comprar, yo tengo que añadir algo a la obra de la cruz. Está despreciando a Jesús y la obra de la cruz. El moralista desprecia la obra de la cruz. El moralista valora sobre sí justicia propia. Y el verso 5, el texto sigue diciendo, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo. Wow. Acumulando castigo contra ti para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Repita conmigo dos cosas acá importantes: acumulando castigo y día de la ira. Este texto es un texto interesante. Escúcheme, voy a afirmar algo severo acá. Yo creo, si vos no crees, igual no hace falta. Es una opinión mía, ¿ok? Pero yo creo que Dios no juzgará a los hombres de la misma manera. ¿Hizo ruido a tus oídos? Dios no juzgará a todos los hombres de la misma manera, yo creo. Porque el texto afirma que el moralista acumula sobre sí mismo juicio. Mateo capítulo 7 dice, a partir del verso 1, dice, no juzguen a nadie, o sea, no sean moralistas, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. O sea, se les medirá a ustedes la misma medida que medimos a otros, se nos medirán a nosotros. Si somos duros con los demás, un día el juez usará la misma medida. Por eso yo tengo una manera de liderar iglesia, de gobernar iglesia, que es paciencia. Paciencia, esperar la respuesta, creer hasta el final, porque yo quiero que en el día que esté delante del juicio de Dios, yo sea juzgado con paciencia. La misma medida que usamos para medir será usada para medirnos. Por eso, cuidado.
cuidado. Cuidado. No sea rápido demais para condenar personas. No se coloque en la posición de juez. Hoy todos quieren opinar sobre todo. Todos quieren ser jueces de todo. Honestamente, no quiero ser juez de nada. No quiera colocar su opinión sobre la opinión de los demás. No quiera ser aquel que da la última palabra. No sea así. No sea este. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la medida con que medimos seremos medidos. La medida que nos posicionamos y nos juzgamos, seremos juzgados. Y el texto aquí es una exhortación muy dura. Está afirmando que siempre que un moralista se coloca en la posición de condenar al otro, este moralista está acumulando para sí mismo juicio para el día del juicio. Y aquí yo quiero tocar sobre la ira de Dios. Mucha gente está preguntando qué es la ira de Dios, cómo la ira de Dios se manifiesta. ¿Será que Dios está juzgando al mundo? Yo ya respondí esta pregunta miles de veces, pero siempre escucho esta misma pregunta. Es constante esta pregunta. Domingo me hicieron, durante la semana me hicieron, hoy me hicieron otra vez. ¿Será que Dios está condenando al mundo? Yo sé que existen muchos pastores, escuchen eso, que están proclamando a todos los lados que Dios está juzgando al mundo ahora a causa de todo lo que está pasando en el tema de la pandemia. Voy a hacerte una afirmación preciosa e importante. Entiendan, por favor, con oídos de oír. La ira de Dios se manifiesta de 3 maneras. ¿Cuántas maneras? No te escuché. La ira de Dios se manifiesta de 3 maneras. Enfermedad no es ira de Dios. ¿Por qué no es ira de Dios? Jesús en la cruz se hizo pecador y maldito en nuestro lugar. La Biblia dice que sobre él fue lanzada, echada sobre él nuestra enfermedad. Si Jesús llevó sobre sí toda enfermedad, significa que yo no necesito más ser enfermo. Significa que yo no necesito más vivir bajo maldición. Si Jesús llevó sobre sí la enfermedad, ¿cómo Dios puede generar enfermedad para juzgar al mundo? Es una incoherencia, mi querido hermano. É incoerente. La ira de Dios no se manifiesta por virus, eso es obra del diablo. La ira de Dios no se manifiesta por muerte, eso es obra de Satanás. La ira de Dios se manifiesta de 3 maneras. Primero, la ira de Dios se manifiesta cuando Él permite que el pecador viva como quiere vivir. ¿Sí? Porque Romanos 1 dice que Él entregó a los pecadores malos a vivir según su propio conocimiento. Cuando una persona está firme en su propia convicción y no se arrepiente reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, él naturalmente ya está bajo la ira de Dios. Juan capítulo 3, verso 17, Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Pero aquel que no cree en el enviado del Hijo de Dios ya está condenado. Por eso, cuidado con todos los que levantan la bandera del pecado. Cuidado con todos los que levantan el pecado como bandera de vida. Porque cuando Dios ejecuta juicios contra una persona, significa que esta persona va a vivir según su propia naturaleza. La segunda manera como Dios va a ejecutar su ira es por medio de la condenación eterna. El infierno es real. La condenación eterna es real. Un día todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Y el Cordero de Dios condenará
todo aquel que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y este será condenado eternamente. Todo moralista que no nació de nuevo, lamentablemente va a experimentar una condenación eterna. Y es real, no es un cuento, es real. Yo sé que hay mucha gente que dice, pastor, eso no es real, no puede ser real, el infierno no puede ser real, el rapto de la iglesia no puede ser real. ¿Sabes qué? Yo me quedo pensando, 2000 años atrás, una familia judía, comiendo en el almuerzo. El hijo dice, papá, los profetas profetizaron tanto sobre Jesús, ¿no? Perdón, sobre el Mesías. Los profetas proclamaron la llegada de un Mesías, pero este Mesías nunca llega. ¿Será que este Mesías un día vendrá de verdad? ¿Será que este Mesías llegará? ¿Cómo será eso? Me quedo pensando, una familia judía y el padre dice, hijo, verdad, profetizaron tantas cosas. Profetizaron que él vendría de Belén, otros dicen que él vendría de Nazaret, otros dicen que él vendría sobre el monte. Existen tantas profecías, quizás eran cuentos. Y muchos de los judíos, por el pasar de los años y por el tardar del cumplimiento de las profecías, perdieron la revelación y la realidad de que Jesús un día llegaría. Pero Lucas capítulo 4, Jesús un sábado en una sinagoga, él toma el libro del profeta Isaías, él abre el libro del profeta Isaías, él lee la profecía de Isaías, él dice, esta profecía se cumple hoy delante de ustedes. Todas las profecías mesiánicas se cumplieron tal cual fueron profetizadas y proclamadas por los profetas. Las escrituras nunca fallaron, hermano mío. Por eso, estoy seguro, tengo más seguridad en esta escritura que en cualquier otra ciencia en la vida, que lo que Dios dice es real y sí cumplirá. La condenación eterna es real. Y muchos teólogos creen que la condenación eterna es la presencia del propio Dios delante del pecador. Porque aquel que es hijo, que es fuego, delante del fuego aumenta el fuego. Pero aquel que no es fuego, delante del fuego se quema. Entonces, queridos míos, ese es el segunda condenación o segunda manifestación de la ira de Dios. Pero hay una tercera manifestación de la ira de Dios, que es eso lo que el texto está diciendo, el día de la ira. Existe un día que Dios ejecutará su ira. Y este día todavía no llegó. Todavía no estamos en el día de la ira del Cordero. La ira de Dios se manifestará durante 3 años y 6 meses. Se llama, no está escrito eso en la Biblia, pero los creyentes, los cristianos nombran a este día como la gran tribulación. La gran tribulación, Dios manifestará su ira contra la tierra y contra todos los que negaron a su Hijo, porque aquel que niega a Jesús merece ser condenado. Aquel que conociendo a Jesús como Hijo, conoce la obra de la cruz y aún niega el Hijo de Dios, merece ser condenado. Merece ser condenado por haber negado al Hijo de Dios. Merece ser condenado por haber negado la justicia. Merece ser condenado por haber tornándose moralista y de querer comprar lo que no se puede comprar. El Hijo de Dios, o el negar el Hijo de Dios, es el único pecado que no tiene salvación. Escuchen, amigos míos, hermanos míos, 3 manifestaciones de la ira de Dios cuando Dios entrega a sí mismo, la condenación eterna y finalmente el día de la ira, que es la gran tribulación. Vamos a finalizar el texto. Es un texto duro, pero es importante entender el Evangelio tal cual él es. Amén. ¿Cuántos están conmigo ahí? Y comente algo que Dios marcó en su corazón. Ahí vamos a subir nuestros apuntes. Y para finalizar, el apóstol Pablo hace unos comentarios muy preciosos acá. Verso 8 dice:
Pero los que por egoísmo, por el egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Mas los judíos primeramente también para los gentiles, pero gloria y honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles. Mira eso. El texto está diciendo que hay maldad para los que hacen el mal y y paz para los que hacen el bien. Verso 12. Verso 11. ¿Por qué? Con Dios no hay favoritismos. Verso 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley perecerán sin la ley. Todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Vamos a considerar estos textos y vamos a finalizar por acá. El texto es muy interesante porque él dice que existe paz para los que hacen buenas obras, para los que hacen el bien, castigos para los que se aferran a la maldad. Wow, entonces alguien puede pensar, entonces es sí posible hacer el bien, perseverar en hacer buenas obras y comprar la salvación. El texto está diciendo eso. Pero el texto sigue diciendo en el verso 12, verso 13 dice, porque Dios no consideró justo a los que oyen la ley, sino a las que la cumplen. Entonces, es interesante porque cuando leemos que existe paz para los que siguen hacer buenas obras, alguien puede decir, listo, puedo hacer buenas obras, puedo comprar la salvación. Y el texto dice y explica eso. Está bien, podés sí, desde que cumpla la ley. Desde que cumpla la ley. Basta cumplir la ley. Perseverar en hacer el bien. Cumpla toda la ley. Y ahí el texto sigue afirmando algo interesante. Porque aunque la ley está para los judíos, los gentiles tienen una ley natural de su propia conciencia. Para finalizar, el apóstol está haciendo una afirmación interesante. Vos podés hacer el bien. Cumplir toda la ley es hacer el bien. Si cumplís la ley haciendo el bien, podés justificarte. Y ahí él hace la comparación en el verso 14. Él dice, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, que no están bajo la ley. Los gentiles que no tienen la ley, cumplan por naturaleza lo que la ley exige. ¿Cuál ley? Ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestiga su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. En otras palabras, si vos sos judío, hacer el bien significa cumplir toda la ley de Dios. Pastor, nosotros no somos judíos, somos brasileños, argentinos, peruanos, colombianos, somos gentiles. Entonces,
nosotros vamos a ser juzgados según la ley judía. El texto está diciendo, aunque no tenga la ley judía como base, existe una ley que está dentro de ti. Esta ley está en tu conciencia. Quieres hacer el bien, quieres comprar la justificación de Dios, cumpla todo lo que está dentro de su conciencia. En otras palabras, si sos judío, finalizando el pensamiento del apóstol Pablo, si sos judío, si cumpliste toda la ley, compraste con buenas obras tu justicia. Si sos gentil, aunque no tengas la ley escrita, tenés la ley de tu conciencia, si has cumplido durante toda la vida la ley de tu conciencia, felicidades, felicitaciones, porque te tornaste bueno lo suficiente para merecer la salvación y la justicia de Dios. Pero si por ventura, en algún momento, si sos judío, rompiste la ley, o si sos gentil, rompiste la ley de tu conciencia, significa que ya no hay salvación según tus buenas obras. Existe una porción de ira de Dios reservada y preparada para todo pecador malo, pero existe una ira superior al pecador moralista. De tal manera que si sos pecador malo o si sos moralista, tenés un problema con Dios. La ira de Dios está preparada y reservada para el día de la ira. Y aún más porque en el gran día, en el tribunal de Cristo, Él juzgará todos los secretos de nuestro corazón. Pero existe una manera de solucionar este dilema. Como dijo el apóstol Pablo en el verso de número 4, la bondad de Dios, diga conmigo fuerte ahí donde estás, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Diga más fuerte, la bondad de Dios para conmigo me lleva al arrepentimiento. Todos nosotros tuvimos la experiencia del nuevo nacimiento el día que tuvimos la revelación de la bondad y la gracia de Dios. Por eso el evangelio que predicamos no es el evangelio del moralismo. El evangelio que predicamos no es el evangelio de las buenas obras. El evangelio que predicamos no es el evangelio, hermanos míos, de la justicia propia. El evangelio que predicamos es el evangelio de las buenas noticias. Dios no está irado con el mundo, Dios no está juzgando el mundo. Dios tiene buenas noticias, tenemos buenas noticias. Si vos estás conmigo, si estás conmigo ahí, ahora, hoy, escúcheme, Dios es bueno y la bondad de Dios nos está llevando día tras día al arrepentimiento. Señor, te alabamos por tu bondad. Te alabamos por la obra de la cruz, te alabamos por Jesús, que, oh Dios, el mundo pueda ver y pueda conocerte en estos días de caos, que la iglesia pueda sustentar y proclamar, oh Dios, las buenas noticias de Dios para el mundo, para que el mundo sepa que existe un Dios, este Dios y se hizo hombre, fue levantado en la cruz, resucitó al tercer día, y este Dios me amó de tal manera que Él asumió mi lugar, que se hizo pecador en mi lugar. Esta es la buena noticia de Dios para los hombres. Aleluya, 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 aleluya. Interesante. La mala noticia del apóstol Pablo, condenando al hombre, es para mostrar que nadie puede salvarse a sí mismo. Es necesario comprender que existe un Salvador y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Hermanos míos, no teman, no teman, no teman el virus, no teman el hambre. ¿Sabes? Yo quiero finalizar profetizando sobre la iglesia. Hay mucho miedo de muerte, pero hay mucho miedo económico. El apóstol Pablo, el profeta Elías estaba
en un momento muy difícil de su historia. Estaba en el desierto, con depresión, buscando la muerte. No había trabajo, no había provisión, pero Dios envió aves de los cielos para sustentarlo todos los días. Si no estás trabajando, si no estás generando riqueza, no se preocupe. Aunque Dios envíe ángeles, aunque Dios envíe aves, aunque aparezca dinero de manera sobrenatural, Dios sigue siendo Dios. Dios no dejó de ser Dios. El virus está, pero Dios no dejó de ser Dios. La iglesia no dejó de ser iglesia. Nosotros no dejamos de ser hijos de Dios. No se preocupe, Dios es bueno. Durante esta semana vamos a seguir subiendo devocionales en nuestro canal de IGTV. Siga nuestros canales todos los días. Vamos a enviar un video para poder alimentar su fe y vamos a prevalecer juntos en estos días de caos. Que Dios te bendiga muchísimo. Chao.